Grabando. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Bueno, chicos, hoy les vengo a dar un tips para poder identificar dirección del precio. Sí, que sobre todo necesitamos la dirección hacia dónde podemos operar un activo dependiendo del movimiento que esté haciendo. Sí. Bueno, vamos a ir al activo oro. Y en este caso vamos a ver una temporalidad mensual. ¿Por qué una temporalidad mensual? Porque quiero mostrarles primero un ejemplo y después vamos a analizar. Borramos aquí todo lo que hay acá. Segundo. Vamos a borrar todo y les voy a mostrar esto. La idea es identificar, bueno, lo que les iba a mostrar, qué pena. Es identificar que el precio tiene siempre finalizaciones de los movimientos que hace. Finalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que este movimiento finalizó en algún momento. Que este movimiento finalizó en algún momento. Que este movimiento va a finalizar en algún momento. ¿Cómo podemos identificar una finalización? Bien sea hacer de las temporalidades altas, lo que se puede hacer es tener en cuenta las velas, el patrón de velas, las zonas cuando las hay, porque en este caso tenemos un nuevo máximo histórico, no hay una zona anterior a esa, entonces no tenemos una zona relevante para saber a dónde va a finalizar, entonces nos tocaría por patrón de velas, ¿sí? Hay quienes usan otros factores, usan Fibonacci institucional. Bueno, yo he escuchado unas cositas así y pues está bien usarlo. Cada quien tiene sus métodos para identificar dónde el precio finaliza un movimiento. Pero bueno, para analizar esto o para tener en cuenta eso, nos damos de cuenta que en todas las temporalidades, H1, H4, diario, mensual, semanal, tenemos finalizaciones de los movimientos que el precio me hace. Entonces, si yo tengo en cuenta este factor, puedo operar una dirección, bien sea de largo plazo o bien sea de corto plazo, dependiendo de lo que estemos buscando a la hora de analizar. Este simplemente es un ejemplo que les quería mostrar. En estas temporalidades altas solamente se tendría en cuenta eso, una finalización. Y entonces yo puedo decir que si yo me voy bajando una temporalidad semanal, puedo identificar que el precio va a hacerme un movimiento de retroceso. Como yo no tomé esa subida, la perdí definitivamente, no se me dio, no tomé el punto de entrada, podría arriesgarme a entrar por confirmación, también que se le llama por zona o simplemente por finalización del movimiento, ¿sí? Un ejemplo. Y podríamos tomar un trade que nos puede dar un beneficio y tendríamos una probabilidad alta. Recordemos que son de probabilidades porque pues en este caso como no tenemos una zona es más complejo, es un poco más difícil y sería lo más conveniente esperar una vela, ¿sí? Pero sí podríamos tomar un trade que nos dé un beneficio esperando la finalización de los movimientos. Igual, vuelvo y retomo. Si vamos a ver un poco más atrás, nos damos de cuenta de que todos los movimientos que el oro, en este caso, viendo lo que ha hecho, siempre tiene una finalización y una continuidad. Entonces, tener en cuenta esa similitud con el tema de que estos movimientos, listo, tuvieron su movimiento, tuvieron una buena finalización, pero así vuelve a ser un movimiento bastante fuerte y después vuelve a hacerme una corrección o un retroceso o una finalización de ese movimiento para cambiar la dirección o para hacer un retroceso. ¿Qué pasa? Consejo que les puedo dar es calculen más o menos un 50% o un movimiento fuerte en retroceso para después continuar con el movimiento mayor. Es decir, yo no me puedo fiar de los movimientos pequeños que el movimiento que el precio hace para decir que ya acabó la tendencia alcista o va en retroceso bajista o va un movimiento bajista ahora de largo plazo, porque realmente predomina siempre el movimiento más fuerte. En este caso, el oro siempre ha llevado en todos los años una tendencia alcista. Si en un año hace un retroceso bajista y dura completamente un año, sencillo, simplemente hay que esperar o hay que operar con ese movimiento, no hay que forzar los trades. Y por ahora yo creería que el oro vendría a hacerme una tendencia bajista o un retroceso. ¿De cuánto tiempo? Puede ser un año, puede ser medio año, puede ser unos meses y continuar con su movimiento alcista. Yo en el canal tengo unos videos analizando el oro y aquí en este movimiento que me hizo, en este pequeñito que hizo, consideraba de que el precio me iba a hacer ya un retroceso profundo acá. Sí que iba a llegar hasta más abajo, pero sencillo, lo hizo hasta ahí. Y eso es lo que pues uno hay que tener muy en cuenta. El tema del patrón de velas, el tema de los retrocesos. Si vemos no hay fuerza bajista, sencillo, me quedo con la tendencia alcista. ¿Sí? Eso hubiera sido un factor, sencillamente pues no se aprovechó, realmente yo no lo aproveché, sabía que iba a ser un retroceso alcista, creí que no fuera a ser tan fuerte,
lo hizo y ese es el factor. Si no se tomó el trade, si no se ejecutó, si se dudó de pronto de la zona, no se opere. Se evitan pérdidas, frustrantes pérdidas que lo hacen a uno estresar por no haber tomado ese trade, ¿no? Entonces, ahí en los videos también hay una explicación de esto. Me rompe la estructura, me crea un nuevo máximo histórico, que la probabilidad mayor es que el precio realmente caiga, ¿sí? Realmente hay una probabilidad fuerte, fuerte de que el precio caiga. Está haciendo un patrón de velas, está en una zona importante y al parecer el precio ya está sacando esa liquidez, es decir, puede definitivamente seguir cayendo un poco más. Después podríamos ver un retroceso después de que caiga un poco más, vendría siendo por ahí en esta zona o más o menos en esta zona. Ahí tendríamos dos zonas relevantes. Y simplemente se espera en temporalidades mayores para saber si podríamos operarlo o no podríamos operarlo en una temporalidad, bien sea de 15 minutos, ¿sí? O de 1 hora. Ya cada quien decide. Pero la finalización de movimientos también se ve en un ahora. Primero, obviamente, en temporalidades altas para saber identificar mejor el patrón y después en una temporalidad baja para identificar la estructura y ya entendiendo la direccionalidad en temporalidades mayores, la estructura en temporalidades menores nos va a ayudar a identificar mi punto de entrada y colocar un stop loss súper reducido, muchachos. Es decir, que un ejemplo, aquí viene este precio cayendo, en H1 también finalizó ese movimiento y empezó el movimiento alcista. Yo lo podría haber identificado si hubiera tenido en cuenta una temporalidad diaria y semanal. Aparte de eso, pues que lo que yo les acaba de mencionar, tener en cuenta que el movimiento y la estructura que tiene acá es muy pequeña, entonces no podría ser el movimiento real bajista o un movimiento en profundidad, no vemos fuerza, entonces eso me indica que el precio pues iba a subir. Realmente no lo tuvimos en cuenta, se nos pasó, pero en un próximo movimiento podríamos identificar lo que es un movimiento bajista fuerte por este impulso tan fuerte que hizo. Yo esperaría que el precio me retrocediera un poco y entraría en una venta, realmente entraría en una venta. Ya lo vimos en H1, está efectivamente haciendo un retroceso interesante. Tenemos un patrón de velas con cuerpo, con mechas y esas mechas para cada trader tiene un significado definitivamente. Cada quien la usa a su manera. Para el mío simplemente es, si ustedes se dan de cuenta, después de que rellena mechas, el precio tiende a respetar, ¿sí? Hay unas que sí respeta más que otras. En este caso, aquí tenemos dos muy fuertes, así que el precio podrá subir un poco más hasta rellenar en totalidad posiblemente esta y por encima de esta podríamos encontrar lo que son las ventas. Eso es todo por hoy, muchachos. Espero les haya gustado. En el canal hay más videos explicando detalles sobre las mechas, sobre los rompimientos de estructura, sobre las tendencias. Échenle un ojito y me cuenta qué tal les va con esa información. Entonces, nada, muchachos, Dios los bendiga. Recuerde darle me gusta, comentar y compartir con más personas para que podamos ayudar a más traders a identificar lo sencillo que es analizar el mercado, a no frustrarse tanto. Entonces, nada, muchachos, ahí les dejo. Dios los bendiga. Chao, chao.